Estos son los baricéntricos, X, G y G. Estos son los genéricos, X e Y. Y las distancias entre los ejes son V entre el XG y el X, U entre el IG y el Y. Bueno, vamos entonces. Nosotros conocemos, tenemos como dato el momento centrífugo de esta figura A respecto de los ejes X, E y G, y queremos determinar el momento centrífugo de esta figura A respecto de los ejes X e Y, que son paralelos a estos dos, separados una distancia V y U. Entonces, salimos de la definición. Jxy es igual a la integral de x por y diferencial a. Eso es imposible discutirlo porque así lo hemos definido. Teniendo en cuenta que, fíjense, x, ¿dónde estás? X, que es todo esto, es igual a xg más u. ¿Ustedes ven lo que yo estoy señalando en la figura con el cursor? Sí. Sí. Y que por otro lado, y, que es todo esto, es igual a ig más b, lo que hacemos es meter estas expresiones adentro de la integral de acá arriba. Y nos va a quedar que al reemplazar y operar tenemos que jxy es igual a la integral de xg más u por ig más b, diferencial de área. Bueno, ahora ¿qué va a pasar? Seguimos, porque la integración puede seguir distribuyéndose. Respecto de la suma, vamos a tener que jxy es igual a la integral de xg por ig, diferencial de área, o sea, primero por primero, es xg por ig. Después tenemos u por b, pero ojo que u por b son constantes, no dependen de la superficie, dependen de la ubicación de los ejes, o sea que los puedo sacar fuera de la integral. Después vamos a tener u por ig, u va afuera y g queda adentro. ¿Sí? Y por último, v por xg. ¿Está bien? Hemos hecho el producto de este paréntesis por este paréntesis y hemos distribuido, ¿sí?, respecto de la suma. Nos quedaron estos cuatro términos. Las integrales de los dos últimos términos son nulas, pues representan momentos estáticos de la superficie A respecto de ejes baricéntricos. Porque fíjense que si bien U es distinto de 0, la integral de IG diferencial A extendida A es el momento estático respecto del eje X. Y la integral de XG diferencial A extendida A es el momento estático respecto del eje Y. Una de las primeras cosas que vimos esta noche es que el momento estático, que cuando el momento estático es igual a 0, es porque el eje es baricéntrico, y por otro lado, que si el eje es baricéntrico, como el momento estático es igual a 0. Por lo tanto, estas dos últimas integrales son nulas. Entonces lo que nos queda es la integral de xg y g diferencial de A, pero este es el momento centrífugo jxg y g. Y por último tenemos v por la integral de diferencial de A, que es el área de la superficie. Entonces, el primer término representa el momento centrífugo de la superficie A respecto de los ejes baricéntricos xg e ig, y el segundo término representa el producto entre el área de la superficie A y las distancias que separan los ejes x e y de los ejes xg e ig. Tras estas consideraciones concluimos que jxy es igual a jxg y g más u por b por a sub a, el área de la superficie A. Dicho en texto, esto es la fórmula, el momento centrífugo de una superficie respecto de dos ejes de su plano es igual a la suma, no al suma, del momento centrífugo de la misma respecto de dos ejes baricéntricos paralelos a los anteriores, más el producto del área de la superficie por las distancias que separan a dichos ejes.
en realidad no es por las distancias, sino por las coordenadas, ¿no? Vale la pena destacar que cada distancia debe ser considerada con su respectivo signo. Bueno, esto es lo que se llama teorema de transposición de ejes paralelos. Es uno de los teoremas de Steiner. El otro es el más conocido, que es el teorema de, directamente se lo llama a secas, teorema de Steiner, y se demuestra para momentos de inercia. Bueno, conocido el momento de inercia de una superficie A respecto de un eje XG baricéntrico, representado en la figura 8, que es este eje que está dibujado acá, determinaremos el momento de inercia de la superficie A respecto de un eje X paralelo a XG, ubicado a una distancia V del mismo. Entonces, como base, como dato, tengo el momento de inercia de la figura A respecto del eje baricéntrico XG y quiero determinar cuánto vale el momento de inercia de la figura A respecto de este otro eje paralelo al eje XG que está ubicado a una distancia V. La demostración es muy parecida, teniendo en cuenta que I, porque ahora voy a trabajar respecto del eje X, voy a decir que I es igual a I sub G, que es esto que está acá, más B. Operamos, o sea, tengo que elevar primero esto al cuadrado para poder reemplazarlo acá. Entonces, al operar y reemplazar tenemos I cuadrado es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, o sea, IG cuadrado más B cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, o sea, 2 veces B por IG. Ahora que tengo I cuadrado, puedo reemplazar en la fórmula de acá arriba y me va a quedar distribuido ya que Jx va a ser igual a la integral extendida a A de I cuadrado diferencial de área más B cuadrado por integral de diferencial de área más 2 veces B por la integral de IG diferencial de área. La integral del último término es nula, porque es un momento estático respecto a un eje baricéntrico, ¿sí? Y lo que nos queda son las dos primeras, que nos dicen que Jx es igual a Jxg más B cuadrado por A. El momento de inercia de una superficie respecto de un eje de su plano es igual a la suma del momento de inercia de la misma respecto de un eje baricéntrico paralelo al mismo, más el producto del área de la superficie por el cuadrado de la distancia que separa dichos ejes. Ojo, que esto no es válido para dos ejes cualesquiera. Fíjense que uno de los ejes, Steiner impone que sea un eje baricéntrico. O sea, si yo dibujo cualquier otro eje, no puedo partir... ahora que ya conozco Jx, puedo determinar Jx'. ¿Sí? No, uno de los ejes de la fórmula de Steiner necesariamente tiene que ser un eje baricéntrico. No se anularía el último término en ese caso. Entonces, no quedaría igual. No sé qué. Que no se anularía en el último término del despeje, si no es un eje baricéntrico. Exactamente, exactamente. Pero echa la ley, echa la trampa. Si yo tengo tres ejes, supongamos que tengo, a ver, este otro eje también paralelo, que está separado esta distancia, que voy a llamar, si a este eje en violeta lo llamé X', a esta distancia la llamaré B', ¿correcto? Entonces yo puedo decir, hasta ahora, Steiner me exige que yo conozca el momento respecto a un eje baricéntrico. Y yo conozco el de este eje, el eje X, que no es baricéntrico, y quiero determinar del eje X', que tampoco es baricéntrico. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir, conocido el momento de inercia respecto de este, voy a restar, ¿sí?, el área
por b cuadrado, y si yo resto, lo que hago es obtener el momento de inercia respecto de xg. ¿Me sigue con el razonamiento? Sí. Una vez que conozco el baricéntrico, le sumo el producto del área por b más x' cuadrado, ¿está bien? Y ahí obtengo el momento de inercia respecto del eje violeta. ¿Qué es lo que pasa? Steiner, a ver, ¿dónde está Steiner? Steiner me impone que uno sea baricéntrico, ¿está bien? Entonces, si yo conozco los datos del baricéntrico, puedo obtener el genérico. Pero por otro lado, si yo tengo el genérico, si mi dato es JX y no conozco JXG, y paso esto de acá, el segundo término, lo paso restando el primer miembro y determiné JXG. Una vez que conozco JXG, puedo determinar respecto de cualquier eje paralelo al baricéntrico. ¿Por qué? Y porque ya estoy en las condiciones que establece Steiner. ¿Está bien? Bien, a ver. Debido a que el producto b cuadrado por a es siempre positivo, fíjense, b cuadrado es una distancia que puede ser una coordenada negativa o positiva, pero elevada al cuadrado da positivo. Y a, el área, también es positivo. ¿Está bien? Entonces, dado que b cuadrado por a es siempre positivo, deducimos que para cualquier dirección del plano de los infinitos ejes paralelos que podemos considerar, el menor valor del momento de inercia será respecto del eje que contenga al baricentro de la superficie. ¿Por qué? Porque yo conozco JXG y para pasar a JX siempre voy a estar sumando un valor que es positivo. Entonces, acuérdense que los momentos de inercia son positivos siempre. Si yo a un número positivo le sumo otro valor que también es positivo, lo que obtengo va a ser mayor. Entonces, si alguien me pregunta, entre JX y JXG, ¿cuál es más grande? Y JX. O sea que JXG va a ser el menor valor de los infinitos ejes paralelos. ¿Está bien? Si no está bien, digan no está bien y lo vuelvo a explicar. No, sí, está bien. No, está bien, profe. Buen bárbaro. Hasta ahora hemos visto el cálculo de momentos de segundo orden respecto de ejes trasladados, o sea, ejes paralelos. ¿Qué pasa si yo conozco los tres momentos respecto de un par de ejes ortogonal, ¿sí? Y quiero determinar el momento respecto de otros ejes también ortogonales con el mismo origen, pero rotados de un ángulo alfa? Ese es el problema que voy a tratar de resolver a continuación. Entonces, antes mi dato eran los momentos respecto de un par de ejes, ¿sí? Y mi incógnita era el momento respecto de otro par de ejes paralelos a los ejes. Estos no son paralelos. Estos tienen el mismo origen, pero están rotados a un ángulo alfa conocido. Entonces, conocidos los momentos de segundo orden de una superficie respecto de un par de ejes ortogonales X e Y, o sea, datos JX y JY, determinaremos los momentos de segunda especie de la misma superficie respecto de un par de ejes con igual origen rotados a un ángulo alfa. ¿Está bien? Bueno, los momentos de inercia y centrífugo de la superficie A respecto de los ejes X' e Y', que son los rotados, los que no conozco, son por definición integral extendida A de Y' cuadrado diferencial A, JY es integral extendida A de X' cuadrado diferencial A, y el centrífugo JX'Y' va a ser igual a la integral
extendida a de x' y' diferencial a. ¿Correcto? Todo lo que hice fue escribir la definición de jx', ji' y jx'.